Vilma Rosa Carrillo Camargo, Juan David Araojo Ustaris, Jessica Elinor Narváez Mejía y Milton Pedreros, pues se complacen en compartir con ustedes una exposición detallada de nuestro proyecto de investigación titulado Implementación de tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la biomecánica del cuerpo humano a través de las disciplinas deportivas de voleibol y fútbol en estudiantes de sexto grado del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Nuestra pregunta de investigación se centra, por lo tanto, en cómo la utilización sistemática de las TIC transforman el aprendizaje biomecánico en las disciplinas deportivas de voleibol y fútbol en estudiantes del grado sexto del Colegio Ciudadela de Bosa. La población con la que hemos pensado trabajar son 80 estudiantes. Bueno, entonces el siguiente punto tiene que ver con la introducción al tema. El primer punto que vamos a tocar es la problemática. ¿Cómo influye la integración sistemática de TIC en el aprendizaje de la biomecánica en las disciplinas deportivas de voleibol y fútbol? De acuerdo a Hernández Sampieri, el planteamiento del problema identifica una brecha del conocimiento y delimitando la población, variables y magnitud del impacto. Nos vamos a situar entonces en Bosa, que es la comunidad donde realmente vamos a hacer la investigación. Y para tener un poco de idea del contexto, vamos a hablar, digamos, de una comunidad estudiantil que está subsidiada en un 92%. Tenemos 256 docentes con celulares, pero poca infraestructura TIC, lo cual limita el aprendizaje de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación en cuanto a las competencias en biomecánica en el área de educación física. Un ejemplo práctico realmente de la problemática de la falta de utilización de las TIC en esta asignatura tiene que ver con, por ejemplo, en el voleibol, un saque. Un estudiante de sexto hace un saque con codo. El profesor lo corrige normalmente de forma verbal. Sube el brazo, baja el brazo. El resultado es que el estudiante puede repetir el error hasta 3 meses, causando un 67% de la deserción deportiva en secundaria. El fútbol, por ejemplo, un pase de cadera en una clase tradicional, digamos que la observación grupal sin retroalimentación individual genera una consecuencia de un déficit en la precisión técnica, la frustración y la baja motivación. Entonces, lo que nosotros podemos mirar es una brecha cuantitativa, ¿no? Digamos que la variable independiente, que es el uso de las TI, donde solo un 23% de los docentes lo utilizan de forma regular, y la variable dependiente, que es el aprendizaje biomecánico, ¿no? Que tiene que ver más con el desarrollo conceptual. Delimitando el grupo de trabajo va a ser 80 estudiantes y la pregunta entonces sería cuál es esa causalidad de la variable independiente sobre con la variable dependiente. Cuando hablamos acerca de la justificación de la importancia de esta investigación, hay una fundamentación teórica. Por un lado, se dice, de acuerdo a Asprilla 2025, que las TIC transforman la pedagogía activa mediante la visualización del movimiento en tiempo real. La relevancia contextual. Hablamos de una ciudadela dentro de una gran ciudad que es Bogotá, y dice que Bosa representa el 67% de la deserción deportiva en secundaria por el déficit técnico. Hay una dificultad evidente, hay una dificultad que la dicen las cifras, cómo realmente los estudiantes se les dificulta, ¿sí?, adquirir esas competencias en cuanto a la biomecánica. Sin embargo, las TIC fomentan esa autonomía y los estudiantes llegan a corregir esos gestos técnicos
propios de cada disciplina deportiva de una manera mucho más rápida y efectiva, de acuerdo a Madrigal y Sierra 2025. Por otro lado, la utilización de las TIC fortalecen las competencias motrices, ¿no? Mejorando la participación activa al ofrecer retroalimentación inmediata que reduce los errores en gestos deportivos. En contextos públicos como vos, entonces, lo que hemos visto es que se combate la desmotivación y la visualización en tiempo real permite el desarrollo de competencias deportivas mucho más ajustadas a las necesidades de nuestros estudiantes. En cuanto a la relevancia social, ¿no?, de esta investigación, vemos que tiene la capacidad de abordar brechas en una Bogotá vulnerable, brindar una equidad de género, inclusión multicultural y la prevención de lesiones, promoviendo hábitos saludables contra el sedentarismo infantil. Siguiendo con la dinámica de esta exposición, pues llegamos al apartado de las variables. Normalmente, para especificar el desarrollo de este proyecto, pues tendremos la definición y la operacionalización de cada una de ellas, específicamente identificadas en el marco de este proyecto de investigación. Se identifican dos variables. Una, la variable independiente, es la operacionalización de las TIC relacionadas obviamente con la enseñanza de la biomecánica deportiva, que incluyó la frecuencia, intensidad y diversidad de herramientas digitales como Hulk, Technique, Kinovea y sensores IMU durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado. La variable dependiente fue el aprendizaje biomecánico en el voleibol y el fútbol como disciplinas deportivas incluidas en el proceso, en el proyecto, entendido como el nivel de comprensión conceptual y ejecución técnica de los gestos deportivos medido durante pruebas teóricas y análisis cinematográfico de movimientos. Como dimensiones e indicadores, pues para operacionalizar estas variables se definieron indicadores específicos. En el caso de la variable independiente, los indicadores fueron la frecuencia de sesiones TIC por semana y el tipo de herramientas TIC utilizadas, medidos mediante registros docentes y listas de chequeo. Para la variable dependiente, los indicadores incluyen el puntaje en pruebas teóricas y la precisión técnica de los gestos deportivos evaluados con pruebas escritas y videoanálisis. Los ítems de evaluación para cada una de estas variables, vemos acá, se centraron en aspectos como el ángulo del codo en el saque de voleibol, la velocidad del brazo en el remate, la rotación de la cadera en el pase del fútbol y la fuerza aplicada en el tiro libre de la modalidad deportiva específica, que es el fútbol. Cada uno medido con instrumentos específicos como videoanálisis y sensores IMU. Las escalas de medición utilizadas fueron intervalos numéricos, añadido a cada uno de los estudiantes en mención específicamente. Los puntajes de 0 a 100 en pruebas teóricas y valores en grados o metros por el segundo en el análisis técnico, garantizando así la objetividad, replicabilidad de cada uno de los resultados específicos. Esta operacionalización permitió medir con precisión, obviamente, los efectos del uso de las TIC sobre el aprendizaje biomecánico, asegurando una vez más la validez y confiabilidad de los datos obtenidos en cada uno de los ítems mencionados específicamente en este estudio. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor Milton Pedreros para que él pueda sintetizar un poco más con el tema de las variables. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Milton Pedreros.
Seguimos ahora con la identificación de las variables del estudio. El modelo causal del estudio es la variable independiente, es el uso de las TIC en enseñanzas de la biomecánica deportiva. Y la variable dependiente es el aprendizaje biomecánico en voleibol y en fútbol. Relaciones planteadas. El uso pedagógico de las TIC influye significativamente en el aprendizaje biomecánico de los gestos técnicos y deportivos de nuestros estudiantes. Enfoque. Investigación cuantitativa. Relación causal, variable independiente versus variable dependiente. El contexto es la educación física escolar acá en Colombia. Definición conceptual. Variable independiente, el uso de las TIC. Definición conceptual. Las TIC en educación física son herramientas digitales que permiten analizar, visualizar, corregir el movimiento humano en tiempo real, fortaleciendo el aprendizaje motor. Tomado de Asprilla, año 2025. Definición metodológica. Se mide a partir de frecuencia de uso, intensidad de la aplicación, diversidad de herramientas de TIC, duración de la enseñanza de la biomecánica en voleibol y en fútbol. Sustento teórico, las tecnologías digitales transforman la enseñanza motriz al permitir observar, analizar y corregir los movimientos de manera inmediata. Asprilla 2025, página 52. Variable dependiente, aprendizaje biomecánico, definición conceptual, comprensión y correcta aplicación de los principios biomecánicos del movimiento humano en la ejecución de los gestos deportivos. Saksioski, 1988. Definición metodológica, se evalúa mediante comprensión conceptual, prueba teórica y ejecución técnica, análisis cinemático. Sustento teórico. El análisis biomecánico permite cuantificar la calidad técnica del movimiento y su grado de eficiencia. Muñoz y Andisco 2025. Operacionalización y propuesta metodológica. La operacionalización de la variable independiente. Sesiones TIC, tipo de herramientas HULS, Kinovea, sensores IMU. Variable dependiente, puntaje teórico, precisión técnica, ángulos de velocidad y fuerza, instrumentos confiables entre alfa 0,84 y 0,89. Diseño metodológico, pre-experimental, pre-post a 4 meses. Muestra de 80 estudiantes, análisis Pearson, regresión de Cohen, n al cuadrado parcial. El proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar cómo la implementación de tecnologías de la información y la comunicación impacta el aprendizaje de la biomecánica del cuerpo humano en estudiantes de sexto grado, específicamente a través de las disciplinas deportivas de voleibol y fútbol, en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Durante el desarrollo del estudio pudimos constatar que aunque los docentes tienen acceso a dispositivos móviles, su integración en el análisis biomecánico es limitada, lo que repercute negativamente en la comprensión conceptual y en la precisión técnica de los estudiantes. Uno de los aprendizajes más significativos fue la transformación que generan las herramientas digitales como Hult Technique y Kinovea, al permitir una visualización interactiva del movimiento y una retroalimentación inmediata. Esto fortalece la comprensión motriz y técnica y promueve la autonomía y la equidad de género en el contexto educativo escolar. Los resultados mostraron mejoras notables en los puntajes de las pruebas de aprendizaje biomecánico, lo que confirma el efecto positivo de la intervención continua. Metodológicamente, el estudio desarrolló un modelo causal claro entre el uso de TICs y el aprendizaje biomecánico, operacionalizando las variables de manera precisa y garantizando la replicabilidad del protocolo propuesto. No obstante, todos identificamos limitaciones como la muestra reducida y la ausencia de un grupo control puro, lo que nos invita a profundizar en futuras investigaciones con seguimientos más largos y diseños más robustos.
Finalmente, la biografía que sustentó nuestro trabajo incluyó autores como Fernández 2025, Apria 2025, Creswell y Creswell 2023 y Zarziowski en 1988, quienes aportaron fundamentos teóricos y metodológicos fundamentales para nuestras reflexiones y propuestas.